ocio, desde lo literario, que quieran escribir, ¿piensan en el público? O sea, ¿piensan en los receptores de ese texto o no? Yo diría que depende mucho de los receptores. O sea, se va dirigido de pronto a un grupo académico o al público en general o a un público infantil o a un público ya mayor. Ujú. Por eso, y entonces nosotros cuando estamos escribiendo, lo pensamos, ay, mira, este texto va a ser leído por estas personas, este texto No, va a ser no, leído por otras. no, yo no creo que eso se piense mucho. Uno arranca a escribir y después pensaría yo, luego de completar toda la idea de lo que uno quiere, ahí es donde uno debe aterrizar y pensar, bueno, si esto va para estas personas, cuadremos algo. Si esto va para estas otras, cuadremos algo. Pero uno nunca piensa para qué público va a escribir. Y sabe que es Yo, por el fundamental. cambio, pienso que sí. Por ejemplo, el Cubo y el Colombiano, a pesar de que son de la misma línea, son periódicos o diarios que completamente distintos. Desde el titular, usted sabe que la noticia es completamente diferente, se maneja muy, muy diferente y hasta más amarillista, más escandaloso, a qué público vamos, más económico, todo. Claro, sí Buenas son muy diferentes. tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo escribo, yo trato de escribir cuentos y siempre trato de pensar en lo que voy a transmitirle a la persona que va a leer lo que yo escribo. Me preocupa muchísimo porque no sé a qué manos va a llegar y quiero que todo quede muy claro y tenga las características que yo le di al texto. Exactamente. Y me gustó mucho lo que acabas de plantear y lo que plantearon ahorita la compañera, bueno, que nos dijo lo del Q y lo del colombiano, porque precisamente es así. Pertenecen, digamos, a la misma entidad, pero tienen un público de enfoque diferente. Y cuando nos... Y, Sí. y también entra como el carácter del que escribe, ¿no? Pues porque, por ejemplo, hay gente que publica y escribe sin ninguna intención, solo bueno, escribe y publica solo por desahogarse o cosas como más internas de su propio ser, y como hay gente que sí va dirigida a un público. Exactamente. Y mira, por ejemplo, estás diciendo que desahogarse. Entonces, si alguien escribe de manera irónica, de manera sarcástica y utilizando muchos eufemismos, entonces también tendría que pensar qué tipo de público va a recepcionar para que, o a qué tipo de público va dirigido para que puedan comprenderlo. Por ejemplo, un texto de Daniel Samper o una caricatura de Matador. Cualquier persona puede acercarse, cualquier persona puede leerlo, ¿cierto? Cualquier persona interpretará ese mensaje de la manera, digamos, que el autor la quería plantear. Cualquiera determinará si es digamos, un niño de 11 años, una persona de 14 años, uno de 80 años, identificará la intención comunicativa de ese texto de manera asertiva. Tiene que tener un No, contexto político, pues en este momento debe tener algún tipo de información, si no, yo no creo que comprenda quizás un muñequito ahí con una jeringuita que fue lo que sacó en estos días, no creo, pues como que el fondo de la imagen de Matador no creo. Y a pesar de que Samper es muy gracioso para todo un público de un niño, se reirá, pero no entenderá él realmente a qué va, porque por lo menos Samper a mí me parece que es muy ligero y muy agradable y muy cómico, pero que tenés que saber de qué está hablando a la hora, pues en sus columnas, al igual que el Exacto. Papa, que Ospina, que en sus columnas también es. Entonces, pido eso se... yo les quiero compartir algo. Yo, por ejemplo, equiparo mucho el arte de escribir con el arte de pintar. Pues me parece que lo que yo quiero transmitir en palabras lo puede captar también el pintor que hace una obra. Y, y, también, y también miro cómo lo percibe el cerebro y los ojos de cada persona. Entonces, yo creo que es algo como lo que yo quiera transmitir, lo que el que está mirando o está leyendo perciba. De Exacto. pronto. Discúlpame.
que te interrumpí antes de que terminaras. No, bien pueda, gracias. Sí, por eso es que el público es, digamos, o nuestros receptores es algo que nosotros no pensamos en muchas ocasiones cuando escribimos y es fundamental. Entonces, nosotros decimos, pero es que yo lo escribí bien, pero miren que el texto es legible, el texto se comprende, pero pilas. La persona receptora de tu texto tiene esas competencias para comprender las ideas que estás planteando allí. Entonces, en ocasiones, el no tener en cuenta a esos receptores, a ese público, es lo que dificulta la recepción del texto, es lo que dificulta la comprensión del texto. La escritura, los textos, ¿cierto? Son de dominio público, ahí está la información, pero no todos tienen, digamos, las mismas competencias para abordar uno y para abordar otro. Por eso es que es tan importante el asunto de pensar. Es que lo llame y que yo hable. Por allí activaron un micrófono. Bueno, por eso es que es tan importante pensar en los receptores de nuestro texto y partir de allí. Digamos que no es lo fundamental porque enseguida vamos a ver todo el proceso de composición, pero que es un elemento muy importante dentro de la escritura, pensarse quién va a leer ese texto. Y de ahí, entonces, llevo a otro asunto. Ya te doy la palabra, Luis, que estás levantando la mano hace ratico. Que cuando nosotros escribimos y luego de escribir ese texto, la idea es que lo leamos y que lo leamos en voz alta o que alguien más nos lea el texto en voz alta, porque de esa manera nosotros vamos a ir viendo asuntos. Entonces, luego de... 34. Ay, por favor, hay un micrófono activado por allí. Entonces, por eso es que es tan importante también leer ese texto en voz alta cuando lo hemos finalizado. Luis, estabas levantando la mano ahorita. Contanos. No, precisamente era para aclarar algo, pero usted con la explicación que acabo de dar me lo aclaró todo. Antes le agradezco y disculpe, por eso la bajé también. Ah, no, listo, perfecto. De aquí me voy a saltar a algo. Espérenme un momentico. ¿Por qué no me quiere pasar? Esperen un momentico, por favor. No sé por qué no me quería pasar. Entonces la voy a poner desde aquí y me voy a saltar aquí un poquito. Bueno, igual, esta siguiente. Entonces, miren acá lo que tenemos. Acá nos dice, ay, ¿por qué está la misma? Ahora sí están viendo prosa escritor versus prosa lector. Sí. Sí. Listo. Sí. Miren que aquí tenemos. Hola. Profesora Andrea, qué pena. Es que la presentación la pueden compartir o pueden grabar la charla. Pues la charla se está grabando. Miguel, ¿cierto que sí se comparte? Claro que sí, les compartiremos, esta grabación se subirá a nuestro canal de YouTube y después se las enviaremos a los correos que quedan en nuestra base de datos con la inscripción. Listo, Miguel, gracias. Muchas gracias. Entonces, miren aquí lo que nos dicen. El problema no es mi escritura, el problema es tu comprensión lectora, ¿cierto? Ahí estamos mirando que hay una dificultad en el que escribe y en los receptores, que puede ser también desde el escritor o que puede ser directamente el lector, ¿cierto? Aquí nos deja pues como esa reflexión en doble vía. Y nos dice, no es necesario decir todo lo que se piensa, lo que sí es necesario pensar todo lo que se dice, ¿cierto? La escritura debe ser mediada por el pensamiento. Y cuando entonces hablo de mediada por el pensamiento, quiere decir que es un proceso complejo. Sí, nosotros hacemos una lista de mercado, ¿cierto? Tranquilamente. Nosotros dejamos unas noticas o unos avisos tranquilamente, pero para que esa notica y esa lista de mercado sea comprendida, debe ser clara. Así sea algo tan sencillo como eso, pero debe ser clara, ¿cierto? Por ejemplo, si vamos a hacer una lista de mercado para que alguien nos merque y una leche, entonces una leche es de qué marca o es sin lactosa, ¿cierto? En la medida en que nosotros seamos claros con la escritura y con esas indicaciones, pues la otra persona le va a quedar mucho más fácil. En ese sentido, Casani nos presenta la prosa de escritor y la prosa de lector. Cuando estamos hablando de la prosa de escritor, es de la manera en que se piensa, en que se reflexiona
y en la que, digamos, nosotros vamos construyendo nuestro pensamiento para escribir. Tenemos que escribir un cuento, ¿cierto? Utilizamos unas figuras literarias o utilizamos, si tenemos que, digamos, establecer un argumento, entonces utilizamos eufemismos. Es la forma particular como yo voy elaborando ese proceso de escritura, como yo como escritor voy elaborando. Esa es la prosa de escritor. Y esa prosa de escritor es un poquito egoísta. Es un poquito egoísta. ¿Por qué? Porque no piensa en el lector. Cuando estamos hablando de un lector, perdón, de un escritor competente, es el escritor competente, utilizas prosa de lector. Ese escritor, entonces, se piensa quiénes van a ser los lectores de ese texto. No estoy queriendo decir aquí que uno sea bueno y que uno sea malo. Casani nos presenta a ese escritor iniciado, porque les dije que eso de incompetente no me sonaba bien, o ese escritor iniciado desde una prosa de escritor, desde su construcción, ¿cierto? Desde su conocimiento, desde sus ideas. Pero nos dice que los escritores competentes son los que utilizan esa prosa de lector, los que realmente se piensan en ese público, hacia quién va dirigido ese texto. Por eso es que, por ejemplo, los grandes escritores como García Márquez, ¿cierto? Un gran escritor, pero todos, estoy hablando pues de García Márquez, pero pues todos necesitan unos editores, ¿cierto? Entonces construyen unos textos, unos cuentos, unas novelas, una cosa maravillosa, pero eso pasa por un proceso de edición, porque en el proceso de edición es donde van ganando claridades y, digamos, acercando ese texto como tal a esa prosa del lector, a que realmente el texto sea accesible para otros, que realmente sea comprendido, porque una cosa es, por ejemplo, complejizar la lectura, porque hay digamos, son escritores ya de vieja data y escritores pues muy competentes, y otra cosa es simplemente complejizar, por lo que decía ahorita, no me acuerdo quién lo decía, ahorita nos planteaban, sí, es que como por chicanear, ¿cierto? Y hay escritores que escriben de una manera compleja, pero también como por un obstáculo a ese lector, y también en algunas ocasiones es un ego también que comanda esa escritura. Entonces, por eso Casani nos divide esa prosa de escritor, que es la que nosotros construimos a nivel interno, es un proceso interno, y una prosa de lector, que es ese proceso externo. Entonces, así es como, digamos, la manera correcta en la que nosotros deberíamos comunicarnos o deberíamos escribir para comunicarnos de una manera asertiva, es utilizar esa prosa de lector. Pensarnos siempre quién va a leer mi texto, es un texto académico que solo lo va a leer mi profe, o es un texto que lo van a leer mis compañeros, o lo va a leer mi mamá, o lo va a leer mi novia, o lo va a leer mi amigo, o lo van a leer niños de 8 años, o lo van a leer personas, por ejemplo, de un área especializada. Entonces ahí yo utilizo tecnicismos, por ejemplo, los tecnicismos, ¿cierto? Yo sé que voy a utilizar tecnicismos propios del área médica o del área de derecho, pero porque ese texto va dirigido a ese público y saben leer esos tecnicismos. Pero si es un texto que va dirigido a un público general, entonces yo debo utilizar esa prosa de lector y pensarme siempre en los receptores de mi texto. Listo, ¿cómo vamos hasta acá? Cuéntenme. Cuéntenme cómo vamos hasta Bien, este todo punto. claro. Hasta el momento bien, profe. Bien, si hay alguna inquietud. Listo, me dicen que bien. Listo, ahora entonces sí vamos a hacer un jueguito. Ay, ojalá sí se animen a participar. Es algo pues muy chévere, muy sencillo. Esperen un momentico, yo lo pongo por acá. Vamos a ver, ¿quiénes de pronto han hecho el ejercicio del cadáver exquisito? ¿Alguno no ha hecho un cadáver exquisito por ahí? Yo no. Colegio, en la U, que escriben, por ejemplo, una línea y doblan el papelito. Entonces, ay, no tengo un papelito aquí suelto. Bueno, entonces el cadáver exquisito es de esta manera. Entonces tenemos pues como una hojita, y entonces alguien escribe, había una vez una princesa en el bosque, y se tapa.
y se lo pasa al siguiente, tiene que escribir lo primero que se le ocurra. Y así, incluso con los dibujos también se puede. Y después se abre y ya queda una historia. Entonces, es también un ejercicio de escritura, muy chévere, porque entonces nosotros podríamos pensar, pero es que no, ¿cómo así? Sin yo tener en cuenta la idea anterior. Y a veces en ocasiones salen unos procesos de escritura muy chéveres. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Acá tenemos unos dados, ¿cierto? Yo en este momento tengo 10 dados, pero aquí puedo poner 11, puedo poner 12, puedo poner los dados que quieran, ¿cierto? Y miren que cada vez que yo los giro, los dados me van a presentar una imagen. Cada vez que lo giro me presenta una imagen. Les voy a compartir en el chat este enlace para que hagan el ejercicio en casa. Los que tienen niños, es muy chévere para hacer un juego así en familia. Entonces ahí para que se acerquen. ¿Qué vamos a hacer? Yo necesito 10 participantes, o si son más, entonces más, 11, 12, los que sean. Por el momento vamos pues como a determinar que van a participar 10, esperemos que sí. Y yo, cuando tenga todos los participantes, yo voy a girar acá y cada uno pues tiene un orden y va construyendo una historia según la imagen. Lo primero que se le ocurra. Entonces comienza la primera persona y dice, en un campo muy lejano, donde estaba la isla de los gigantes, uno de ellos colocó su palma de la mano en la arena. Bueno, en todo caso, lo que se les ocurra en primera instancia y el que sigue tiene en cuenta pues como esa idea para continuar su historia. ¿Sí me hice entender? Cuéntenme. Sí. Yo no Listo. entendí. No, bueno, no hay problema. Aquí, por ejemplo, Miguel me dice, ay, yo quiero participar, Luisa me dice, ay, yo también, Diego me dice, ay, yo también. Entonces le digo, Miguel, listo, tú vas a comenzar con la primera imagen. Le digo, Luisa, tú vas con la segunda. Diego, tú vas con la tercera. Y así van contando la historia y van teniendo en cuenta lo que dijo la persona anterior. Hola. Cuéntame. Es decir, vamos a construir una historia con la idea de la persona anterior. Con la imagen. O sea, van a tener como referencia lo que dijo la persona, ¿cierto? Lo que dice la persona anterior, pero su base es la imagen. Eso es una construcción a partir de imágenes. Vamos a construir una historia a partir de imágenes. Ahorita, por ejemplo, me decían, ¿qué necesito para escribir? Un tema, pero también ¿qué puedo, digamos, a partir de qué puedo escribir? De una imagen, ¿cierto? Nada más como digamos, determinante para exaltar un poco la creatividad que una imagen. Entonces vamos a hacer una escritura a partir de las imágenes. Entonces, por ejemplo, aquí Diego continúa y dice, y en esa isla de gigantes estaba el hombre de las nieves corriendo hacia su guarida, por ejemplo. Y así cada uno va contando una partecita de la historia. Ahora sí, quedó claro. Cuéntenme. Sí. Pues Sí, sí, profe, pero yo tengo otra pregunta. claro. Si uno no interpreta la imagen, puede darle el sentido que uno quiera, porque hay unas imágenes que uno como que no sabe muy bien qué es. Claro, es que es eso, y es que ese es el asunto, es tu interpretación, ¿cierto? Aquí no se va a descalificar como que, ay, pero no ves que es una cruz, y tú puedes decir, yo veo 4 caminos, entonces vas a tener en cuenta esa imagen, pero es tu apreciación, tu interpretación de la imagen, no es igual, igual si hiciéramos el ejercicio con la misma imagen para todos, de seguro muchos iban a tener una interpretación diferente. Entonces aquí la interpretación de la imagen es muy propia, es como si fuera, digamos, una prosa de escritor, ¿cierto? Que sería el proceso a nivel interno. Sí, ya ahora sí Sí, quedó claro. señora. Le Listo. doy Profe. una pista, Andrea, disculpame. Por ejemplo, la imagen, la mano y la luna. Pues, yo puedo empezar con la mano o en la luna o el cielo. O sea, vamos a hablar de la imaginación, lo que me venga. Exacto. Y, así, y con esa palabra que yo estoy introyectando, imaginando, hago la proposición o la parte de la historia que continúa. Sí, exacto. Es que la idea con esto es
La idea, digamos, con esta actividad es ese asunto, porque ustedes ahorita en el Menti dijeron ahorita cuando plantearon las palabras necesarias decían creatividad y varios apuntaron a creatividad. Sí, la escritura también, digamos, hay un componente creativo importante, ¿cierto? Ese componente creativo me lo dan otros referentes que vamos a mirar, pero esa creatividad también es importante porque esa creatividad nos permite hacer una reelaboración de esos conocimientos que tenemos o de esos contenidos adquiridos o de eso que hemos leído, pero con un toque de originalidad porque lo voy a hacer yo, ¿cierto? Hago una reelaboración, pero hay una originalidad en cuanto a la creatividad que utilizo. Listo, ahora sí, ¿quiénes quieren participar? Si quieren me Yo. levantan la manito y yo aquí doy el orden. Me levantan la manito y yo aquí los anoto. Yo aquí los anoto para, vamos, aquí los anoto para ir dando el orden. ¿Quién tiene la imagen 1? ¿Quién tiene la imagen 2? ¡Ah! Solo 3. Qué triste. Bueno, aquí por aquí hay más. Bueno, excelente. Pensé que nos iban. Bueno, entonces voy a anotar por acá 1, Miguel. Miguel Ferro. 2, tengo a Luis. Luis Montealegre. 3, tengo a Mayeli. 4, tengo a Nair. 5, tengo a Natalia González. 6, tengo a Luisa. A ver, yo si por aquí alguien se animó. Ay, sí, muchos. Eso. 6 tengo a Luisa. 7 tengo a Alejandro. Enseguida para que recuerden el orden. 8 tengo a Claudia. 9 tengo a Daniel. 11 tengo a Angie. Perdón, 10 tengo a Angie. 11 tengo a Diego Yepes, porque hay 2 Diegos. No, solo uno. Diego, y por último tengo 12, tengo a Shirley. Ay, que no se haya quitado ninguno, porque si no, entonces me daña el orden acá. Listo, entonces les voy a repetir el orden porque tienen que estar muy atentos. Tienen que estar muy atentos cuando termine el compañero para que siga la siguiente persona. Entonces, primero va a comenzar Miguel Fer. Segundo, Yo quiero probar si sí tengo el micrófono bueno para saber si puedo hacer el ejercicio. te escucho lejana, pero te escucho. Un Bueno, y ahora sí se poquito, escucha mejor. sí, porque te Bueno. escuchaba inicialmente muy, muy lejana. Te pilas porque tienen que estar atentos. Primero comienza Miguel. Segundo, Luis. Tercero, Mayeli. Cuarto, Nair. Quinto, Natalia. Sexto, Luisa. Séptimo, Alejandro. Octavo, Claudia. Noveno, Daniel. 10, Angie. 11, Diego y 12, Shirley. ¿Estamos? Sí, profe. Sí. Pongo los 12 dados. ¿Estamos ahí? ¿Listos? Bueno, atentos pues. Bueno, como ya lo vieron, lo voy a mover otra vez. Giro y comenzamos. ¿Listo, Miguel? ¿Quieres el primero? Ya. Bueno, en una habitación oscura, donde la luz solamente entraba por un agujero de una puerta, podía verse claramente colgando una araña. Luis, la segunda. Luis, ¿dónde estás? De Se pronto, marchó. Listo. de pronto sentí en mi cara ese toque tan sutil de sus patas. No sabía si era de pronto una pluma, si era un pelo o en realidad era algún animal que no había podido comprender qué era. Muy bien. Mayeli, tercera. Ese animal caminó por toda mi cama y
y de pronto me picó en mi tatuaje que era una hermosa mandala. Bien, excelente. Nair, cuarta. Falsa alarma, despertado del sueño y en realidad mi casa se había incendiado. Muy bien, se incendió. Vamos a ver cómo le da a Natalia ese giro. Como la casa estaba incendiada, al ver las ventanas estaban tan vidriosas y tan cortadas en pedacitos que parecían la gema de un anillo. Muy bien, Luisa. Realmente no sabía qué hacer. Pues caía una tormenta que en vez de apagar el fuego lo incendiaba más y solo tenía un extintor a mi mano derecha. Muy bien, excelente. Alejandro. Hola, hola. Estaba tan asustado que no pude hacer más que soñar con esa gema, ese anillo, como que cayera como polvo mágico de estrella a mi dedo, para que me tranquilizara de esta gran pesadilla. Muy bien, Claudia. Claudia. ¿Escuchan? ¿Aló? Sí. ¿Ahora sí? Ah. Bueno, bueno. Y como polvo mágico de estrellas, también pensé que, aunque estuviéramos en un país del trópico, si cayeran copos de nieve, también podrían salvarme de aquel incendio. Muy bien, Daniel. De pronto, después de la caída de la nieve, me acordé de la melodía que me recordaba las historias de mi madre para no asustarme con lo que estaba pasando. Muy bien, Angie. De pronto todo comenzó a cobrar sentido y en realidad era un cuadro. Muy bien, Diego. Un cuadro magnífico que nadie puede observar, solamente yo. Muy bien. ¿Y Shirley? Vamos a ver. Finalmente, al salir de ese sueño y de esas imágenes que me llenaron de tantas emociones, cuando salí al exterior me sentí llena de energía y para retomar el camino que debía llevar. Muy bien, excelente. Miren cómo esta historia tiene de todo. Vamos, miramos pues que es mucho más literaria. Algunos sonó a Dorian Gray. Ay, tan chévere Dorian Gray, ¿cierto? Creía que era yo. Miren que algunos utilizaban un toque un poco más poético. Por aquí los que iniciaron de una manera un poquito más terrorífica. Por acá unos más pintorescos. Por ejemplo, el hecho de que alguien, si no me equivoco, dijo como que todo era un sueño. Entonces miren que también, que son, digamos, eso de que era un sueño, siempre son esos finales que lo dejan a uno, ¡guau! ¿Cierto? Como sorprendido. Entonces, miren que a veces para escribir no es como que no seamos capaces de escribir, sino que necesitamos un motivo, ¿cierto? A veces la escritura, aquí participaron 12, en estos de aquí participaron 12. Yo feliz de quedarme toda la tarde jugando porque me parece muy chévere, pero hay otra actividad también muy chévere que vamos a hacer. Entonces, por eso les dejé en el mucha adrenalina, ¿cierto? Y no es como que, ay, sigo yo, ¿qué veo ahí? ¿Cómo lo conecto? Por eso les dejé el enlace ahí en el chat para que hagan el jueguito en casa, hagan el jueguito en familia o pues con amigos, incluso también hacer, ¿cierto? El juego con amigos. Miren que lo que les decía, que a veces es como, no nos castiguemos o satanicemos en el sentido de que es que no escribimos, es que yo no sé de qué escribir, bueno, y nos ponemos un montón de trabas, a veces son los motivos, ¿cierto? Me imagino que muchos de ustedes quieren escribir cuando se sienten de pronto muy tristes, ¿cierto? Cuando estamos extremadamente tristes, no sé, nos fluye, ¿cierto? Nos fluye esa escritura o cuando sentimos mucha emotividad por algo, entonces esos son los motivos. Estos son motivos, ay, por allá hay un micrófono, porfa, cuando estoy desilusionada. Por ejemplo, hay unos motivos internos para escribir, ¿cierto? Como la tristeza, como la felicidad, todo eso son unas motivaciones internas y hay otras motivaciones externas, como esto, como una imagen, ¿cierto? Entonces miren que una imagen también a nosotros nos activa
nos activa un montón de asuntos que nos permiten escribir. Entonces, cuando, como en Betty la Fea, porque ahí no entendí, explícanos, Daniela, ahí nos vas contando. Entonces, a veces los motivos son los que nos permiten esa escritura, ¿cierto? Ah, bueno, ya entendí a qué te referías. Ahora vamos entonces a mirar algo muy importante, que ya serían las etapas de ese proceso de composición. Entonces, acá tenemos. Entonces, Casani, en este libro de Escribir el Escribir, cómo se aprende a escribir, listo, ahora sí, él nos presenta un proceso. O sea, siempre desde que iniciamos, pues les dije que era un proceso. Entonces, la escritura siempre como proceso y no como producto. Entonces, él da estos pasos. Para ser buenos escritores, él nos dice, debemos tener en cuenta cada uno de estos pasos. Cada uno de estos pasos nos va a permitir ser escritores competentes. Entonces, tomar conciencia de la audiencia, los lectores, lo que vimos ahorita. ¿Yo utilizo prosa de escritor o utilizo prosa de lector? Que si me quiero hacer entender por una generalidad, entonces la idea es que utilice la prosa de lector. Ojo, porque no es dejar de lado la prosa de escritor, no es como que, no, toda mi creatividad y todo eso lo dejo de lado porque yo me tengo es que hacer entender. No, ese no es el asunto. Es toda esa construcción interna que yo hago desde la escritura, ya sea poética, literaria, ya sea argumentativa, expositiva, cómo la convierto a esa prosa de lector y que pueda ser clara y que pueda ser comprendida. Entonces, primero, tener conciencia de la audiencia. Segundo, planificar el texto. Ahorita algunos de ustedes en la presentación de Menti decían planificar, la planeación. Es fundamental, o sea, escribir como desde la inspiración, bueno, eso puede funcionar en ocasiones a nivel poético, a nivel literario, incluso pues hay literatos o autores que se demoraban meses escribiendo un solo párrafo. Yo recuerdo en la universidad una profe que nos insistía mucho y nos decía que, por ejemplo, Flaubert con Madame Bovary se demoraba 3 meses escribiendo un solo párrafo. ¿Por qué? Porque es que la escritura es un proceso complejo y es un proceso consciente, así como la lectura. Entonces hay que planificar ese texto. Ese texto hay que planificarlo inicialmente desde una macroestructura. Listo, ¿qué texto va a ser? ¿Va a ser un texto expositivo, argumentativo, narrativo? ¿Va a ser un texto descriptivo o va a ser un texto híbrido? ¿Cierto? Porque, por ejemplo, nosotros en la narrativa, en el texto narrativo, también tenemos textos descriptivos, ahí vemos la hibridez de los textos. Entonces, hay que planificar esa macroestructura, hay que tener en cuenta qué es lo que yo quiero comunicar, de qué manera lo quiero comunicar, a quién lo voy a comunicar. Y en esa planificación yo puedo tener una lluvia de ideas. O, por ejemplo, si va a ser un texto argumentativo, ¿qué es lo primero que yo tengo que tener en cuenta para hacer un texto argumentativo? Tengo que hacer el texto argumentativo. ¿Por dónde empiezo? ¿Quién me dice? ¿Por dónde empiezo yo? ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta para escribir ese texto argumentativo? Tener en cuenta la tesis. Una tesis. Claro, ¿cierto? La tesis. Si yo voy a escribir un texto argumentativo, tengo que tener en cuenta esa tesis. Entonces yo construyo esa tesis y ya tengo mi punto de partida, ¿cierto? Mi punto de enfoque. Entonces yo ya sé que con relación a esa tesis es que yo voy a escribir. Y si no tengo, digamos, muchos argumentos o digamos muchas ideas sobre qué voy a escribir, ¿qué tengo que hacer? Ir a los referentes, ¿cierto? Mirar qué han dicho otros autores, ir a mirar esos argumentos de autoridad y poner a dialogar a esos autores conmigo. Entonces tengo que poner a dialogar, pero yo no podría poner a dialogar unos autores conmigo cuando yo no tengo una tesis. Entonces la tesis va a ser siempre mi punto de partida. Entonces ahí es donde va esa planificación. Esa planificación incluso desde la extensión,
desde la disposición de las ideas, de si yo voy a poner un epígrafe introductorio allí, de tener en cuenta la estructura del texto. Por ejemplo, sigo con el ejemplo del argumentativo, entonces yo voy a tener una introducción, una tesis, un cuerpo, un desarrollo argumentativo y una conclusión. Por ejemplo, el texto narrativo ya sí juega más con eso, porque obviamente nosotros sabemos que no todos los textos narrativos, cuentos o novelas empiezan con inicio, nudo, desenlace. Esas sí son estructuras pues movibles y vemos autores pues que juegan con esto. Entonces, planificar ese texto. ¿Qué es lo que yo voy a hacer a nivel macro, a nivel general? Releer los fragmentos escritos, súper importante. A medida que vamos escribiendo, nos devolvemos y leemos esa idea anterior para saber cómo la conectamos con la posterior. ¿Qué es lo que pasa en muchos procesos de redacción? Por ejemplo, cuando nos devuelven los trabajos, que no conectamos los párrafos o que no conectamos las ideas, porque estamos pensando en lo posterior y no en lo anterior. Cuando estamos en ese proceso de escritura, tenemos que tener en cuenta esos dos asuntos, lo posterior y lo anterior, lo posterior y lo anterior, porque yo tengo que estar conectando, ¿cierto? Un texto es una unidad de sentido, es un entramado de relaciones, entonces cada vez que yo voy avanzando aquí, tengo que tener en cuenta lo anterior para que realmente mi texto sea coherente y sea cohesivo. Si yo no tengo en cuenta la información anterior, entonces ahí la cohesión va a fallar. Y necesariamente va a fallar la coherencia porque estos también son dos procesos siameses, coherencia y cohesión. Entonces es súper importante estar leyendo. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí sí. Por ejemplo, cuando yo voy a hacer un comentario en redes o voy a publicar algo, lo leo 2 veces, 3 veces para mirar, no sé si les ha pasado en ocasiones, si está clara la idea, si realmente lo que voy a publicar allí es claro, está bien redactado, no representa complejidad. ¿Les ha pasado en algún momento que revisan y revisan antes de mandar un mensaje en WhatsApp, antes de publicar algo en redes, en Facebook? No, no les ha pasado. Sí, profe, pero yo creo que también depende del lector. Yo también lo hago, pero dependiendo de la persona que se lo voy a mandar. Ah, sí, claro, también uno tiene en cuenta pues ese asunto de a quién va dirigido ese texto. Uno, porque a veces es como demasiado minucioso en esos asuntos, pero yo sé que muchos de ustedes también lo hacen. Leen y leen y leen el texto antes de poderlo publicar y sobre todo se fijan mucho en la ortografía. Bueno, porque es que la ortografía pues también habla por sí sola. Permiso. Hola. Gracias. Yo, por ejemplo, pues es un hábito, lo hago frecuentemente. Yo releo los textos cortos que escribo. Es más, tengo a alguien que me lo revise, que me corrija ortografía, que vuelva y relea párrafo por párrafo, porque uno se vuelve muy meticuloso en ese sentido y quiere pues como entregar lo mejor en lo que escribe y narra. Sí, yo les voy a hacer ahorita, una pregunta. Sí, dale, disculpa. Ahorita, qué pena, cuando estabas refiriéndote a planificar el texto, me vino a la mente Marguerite Yourcenar, que con Memorias de Adriano ella se demoró tanto tiempo en escribirlo y me parece una belleza lo que ella hizo. Entonces quería pues como hacer ese pequeño aporte de Marguerite. Gracias. Sí, claro, es que hay que leerlo muchas veces. Es que antes de entregar un trabajo, si es de tipo académico, digamos que ya lo literario tiene unas correcciones de estilo para ser publicado y todo eso, pero si yo voy a entregar un trabajo de tipo académico que me solicitan en la universidad, en el colegio, yo lo tengo que leer y releer y que alguien más me lo lea, porque a veces cuando nosotros nos escuchamos, no escuchamos nuestros errores, pero cuando lo escuchamos de otro, cuando lo escuchamos en la voz de otro, sí los tenemos en cuenta. Entonces, eso es muy importante. Bueno, aquí les iba a decir algo antes de que se me olvide. Les voy a preguntar, ¿qué es más importante cuando están escribiendo? ¿O en qué es más importante pensar? ¿En las ideas que están escribiendo o también en la ortografía que están utilizando? Las ideas. En las ideas. En las ideas, ¿cierto? Lo más importante es pensarse en las ideas, que si me equivoqué, que era una C en lugar de una S, que era una V en lugar de una B, eso se va aquí en la revisión y eso es de forma y eso es fácil, ¿cierto? Imagínense ustedes
estar escribiendo un texto argumentativo, un texto tipo ensayo o un artículo de opinión, y que por allá luego de 5 párrafos se den cuenta de que es que hay una idea que necesitan insertar, pero se contradice con la tesis. ¿Qué tienen que hacer? Reelaborar todo el texto, ¿cierto? Reelaborar todo el texto. Pero si ustedes encuentran que hay una palabra mal escrita, que utilizaron mal un artículo que era en singular y lo tenían en plural, eso simplemente se corrige con una edición sencilla. Incluso los procesadores de textos pues, nos corrigen eso también. Entonces, dentro de ese proceso de la escritura, lo fundamental, yo me atrevería a decirlo, lo fundamental es el contenido, ¿cierto? El plano del contenido. Los textos tienen dos planos, el plano de la forma y el plano del contenido. Entonces, ese plano del contenido es el que es fundamental porque el de la forma yo lo corrijo más fácil. Entonces, ahí vamos al siguiente paso, que es revisar el texto y hacer todas esas correcciones, que son más correcciones, que deberían ser más correcciones de orden gramatical. Pero ojo, eso no implica que si yo tengo que hacer una corrección en cuanto al contenido, no la pueda hacer, sí. Y si tengo que reelaborar todo el texto, tengo que reelaborar, o parte del texto, tengo que reelaborar. Entonces, los buenos, Casani nos dice que los escritores competentes son aquellos que no temen reelaborar los textos. Que, por ejemplo, él dice, los escritores perezosos simplemente están escribiendo y no adicionan nada, no cambian nada en cuanto a las ideas para no tener que reelaborar el texto. En cambio, los escritores que son competentes son los que no temen hacer estas reelaboraciones, no temen insertar algunas ideas, no temen cambiar el flujo del texto o el tono del texto, si es un texto irónico, si es un texto un poco más de denuncia. Entonces, eso también es súper importante, que tengamos en cuenta que si tenemos que reelaborar el texto, tenemos que reelaborarlo, pero no temerle a ese asunto, a esa reelaboración. Vamos a tener unas estrategias de apoyo. Por ejemplo, cuando yo ya tengo todo el texto construido, estas estrategias de apoyo que son más gramaticales, textuales y algunas, digamos, de contenido como tal, son esas estrategias de apoyo a nivel externo. Es decir, yo tengo dudas con la ortografía, busco un diccionario. Yo tengo dudas con la definición de alguna palabra, entonces busco una enciclopedia o voy a Google, ¿cierto? Entonces, estas estrategias de apoyo son las que me permiten nutrir el texto de una manera efectiva. Entonces, son esas estrategias que yo voy utilizando, por ejemplo, a nivel gramatical. A ver, yo les pregunto, antes de ir a buscar, por ejemplo, un diccionario, cuando ustedes tienen dudas de si una palabra se escribe de esta manera o de otra, ¿qué hacen para resolver esa inquietud sin ir al diccionario? Preguntarle. La escribimos de las dos formas a ver cuál se ve mejor. Internet. No, pero eso es trampa, sin ir a buscar ayudas de diccionarios o de Don Google. Preguntarle a Cuando alguien estaba en que el creamos. colegio, la profesora nos decía que escribiéramos la palabra de dos formas y como se veía mejor, se podría considerar que era la forma correcta de escribirla. Muy bien, eso es, allá era donde quería llegar. Por ejemplo, a nivel gramatical, una de las estrategias es escríbala. ¿A ustedes no les pasa en ocasiones que ustedes escriben una palabra y dicen, uy, eso se ve horrible, o sea, no me cuadra, se ve mal, o sea, a nivel estético se ve mal? Entonces es porque nosotros tenemos una memoria visual, ¿cierto? Nosotros somos muy visuales, por eso es que es tan importante la lectura, porque nosotros tenemos las normas de M antes de B y todas estas normas gramaticales y ortográficas están allí, ¿cierto? Están muy fáciles, pero entonces cuando yo no tengo la norma, yo no me sé la norma y realmente no es importante saberse todas las normas porque las normas están allí para consultarlas. ¿Qué es lo que pasa? Entonces yo voy a mi memoria visual, yo voy a mi memoria a extraer esa imagen que leí, ¿cierto? De esa palabra. Por eso es que yo siempre le he dicho a mis estudiantes, cuando quieren, digamos, mejorar su ortografía, leer. Realmente es la mejor estrategia que uno puede utilizar cuando quiere mejorar esos aspectos ortográficos, la lectura.
porque uno va almacenando, va almacenando, va almacenando. Y cuando uno hace, por ejemplo, el ejercicio, está leyendo y busca esa palabra en el diccionario, o busca esa palabra en internet, o la escribe, la impronta perdura por mucho más tiempo. Ahí ya nosotros vamos generando unas improntas, perdón, que nos van a permitir recordar todo el tiempo esa palabra. Ya cuando la volvemos a ver, ay, sí, mira, es que yo me acuerdo, la leí en un libro. Incluso los que son mucho mejores a nivel de memoria, se acordarán incluso del fragmento donde la ubicaron, donde la utilizaron. Escribirla para poder resolver esa duda. Otra manera es mirar palabras similares a esa escritura. Entonces, bueno, aquí se conserva esta norma, aquí se conserva doble S, aquí solo C. Entonces, también buscar otras palabras que sean similares a esa para poder entonces ganar claridad. Listo. Entonces, aquí estas estrategias de apoyo, ya después, digamos, como en el momento, después, pero también en el momento de estar haciendo ese proceso de composición. Y Casani también dice algo súper importante, que es lo de hacer esquemas y resumir en ese proceso de composición. Entonces, ese es el hecho de esquematizar el texto, a mí me asegura que yo, digamos, como que lo comprendo y es claro. A ver, me explico un poco. ¿Quiénes de ustedes detestan los mapas conceptuales o no les agrada mucho? ¿O no? ¿O es chévere? No, a mí me da pereza. Yo. Sí. ¿Por qué? Porque pienso que no me deja volar la imaginación. Yo mejor acudo a la lluvia de ideas, a la palabra clave, a la palabra así incompleta, pero así, me importa más el borrador o la imaginación. Ya después organizo o miro, pero el mapa conceptual me bloquea, pienso yo, pues para mí, me encasilla, no me permite como volar, ¿cierto? ¿Por qué lo digo? Porque esquematizar textos es un proceso muy complejo, pero es un proceso que asegura que yo comprendí el texto y que el texto es claro. Porque, por ejemplo, en los organizadores gráficos es mucho, pero, por ejemplo, un mapa conceptual que te implica, o sea, que para hacerlo implica jerarquizar, categorizar, ¿cierto? Secuenciar información, extraer esas ideas, pues, en la categorización, principales, secundarias, y luego jerarquizar toda esa información, es de los esquemas o de los organizadores gráficos más complejos. Pero si yo, digamos, quiero asegurarme que realmente ese texto o ese tema lo domino, lo comprendo, ahí está por allá un micrófono activado, porfa, me colabora. Pareciera que sí. Entonces, cuando yo esquematizo ese texto y hago un mapa conceptual, por ejemplo, así súper efectivo, un mapa conceptual muy bueno, ¿cierto? Muy fiel al texto que me presentan, eso asegura que yo comprendí el tema. Eso asegura que yo comprendí el tema, pero que también ese texto tiene una macroestructura que evidencia, pues, una macroestructura que se comprende, ¿cierto? Que realmente es un proceso de composición, perdón, elaborado. Claudia, ¿tienes alguna pregunta o comentario? Sí, que iba a preguntar que este proceso de hacer esquemas se hace previo a escribir o cómo se hace. También lo puedes, sí, también lo puedes hacer para, digamos, como jerarquizar. Por ejemplo, tienes una tesis en un texto argumentativo y tienes ya unos argumentos. Por ejemplo, tienes 3 argumentos que soportan súper bien esa tesis, pero entonces los puedes ir jerarquizando. Entonces tienes la tesis aquí, ¿qué argumento voy a utilizar primero? ¿Cuál después? ¿Cuál siguiente? Entonces el hecho de esquematizar y de jerarquizar esa información también es muy importante, porque a veces entonces estamos escribiendo y escribiendo y dejamos de lado ciertas ideas. Entonces, utilizar gráficamente la información o digamos, ubicarla gráficamente dentro de una hoja para empezar ese proceso de composición también ayuda mucho para que no nos perdamos, porque a veces no es que escribamos mal los textos, es que a veces nos perdemos un poquito porque con el afán de comunicar tanto, con el afán de sustentar tanto, a veces nos perdemos, ¿cierto? Nos perdemos de la idea inicial que teníamos. Entonces, esquematizar, saber qué información voy a utilizar primero y qué información voy a utilizar posteriormente,
también me ayuda a mí a tener un proceso de composición efectivo. Cuéntenme, ¿dudas hasta acá? Para que podamos hacer un ejercicio, no quiero irme sin... Ninguna. No, que no quiero dejar de hacer este ejercicio porque sé que es muy chévere como para ese proceso de composición. Entonces, estas son las, Andrea, digamos... Hola. de repente, pues quiero como hacer una, no sé si salvar a alguien que pueda escribir. O sea, cuando yo hablo del mapa conceptual yo no tengo por qué hacer un mapa conceptual antes del texto. Yo lo puedo hacer después de la escritura. O sea, yo no tengo que inventarme, por ejemplo, algunos. Yo no tengo que inventarme el mapa conceptual para escribir un texto o una novela o el trabajo. Pues te pregunto, no. Ah, no. O sea, cuando yo, digamos, me refería al mapa conceptual es porque es el que asegura un proceso de comprensión de un Sí, al texto, cuando yo final. lo hago de manera, pues, efectiva. Ujú. Pero que para algunas personas puede funcionar no necesariamente un mapa conceptual, sino un esquemita teniendo en cuenta cómo voy a organizar la información dentro del texto. A eso me refiero un poco más con los esquemas, cómo voy de qué manera voy a organizar las ideas. De pronto, a nivel literario, quizás no aplicaría tanto porque, por ejemplo, en un personaje de una novela, ¿cierto? Va creciendo y se va construyendo a medida que va avanzando la escritura, ¿cierto? Se van perfilando cosas, carácter y todo ese tipo de asuntos. Pero hay otros textos, por ejemplo, el argumentativo y el expositivo, que sí requieren como una organización previa para que no nos perdamos realmente frente a lo que queremos comunicar y la manera como lo queremos comunicar. Entonces, ahí es donde yo planteo un poco más desde lo esquemático. Como les decía, a nivel literario y poético, es que la literatura y la poesía rompe muchas reglas. Entonces es, digamos, más fácil y no. La literatura y la poesía rompen muchas reglas, incluso el hecho de tener unos esquemas, porque realmente hay un juego literario, hay un juego con las palabras, hay un juego con muchos asuntos, con las figuras literarias, ¿cierto? Pero entonces otros textos un poco más académicos, expositivos, argumentativos, sí requieren que yo por lo menos tenga a nivel, que haga un esquema mental de lo que yo quiero comunicar. Y si ese esquema mental lo puedo graficar un poquito para saber cómo, digamos, por dónde irme, el camino a llevar puede ser un poquito más sencillo para algunas personas. Cuéntenme, dudas. Andrea, sí, muchas gracias. Yo te voy a decir lo siguiente, me confirmas, me hablas. Yo me imagino que un esquema, me rebotan dos esquemas, por decir, o para las claves, ¿cierto? O preguntas como las que de pronto ya hemos dicho, a la hora de escribir, qué, cómo, para qué y por qué. Pues valdría como detonantes esas cositas, ¿cierto? Eso que acabas de decir es clave para algo. Por ejemplo, el texto informativo. El texto informativo se tiene que pensar en eso: qué, cuándo, cómo, por qué, ¿cierto? Cuando, digamos, vas a escribir un texto informativo, ese texto, para ser, digamos, como bien construido, debe responder a esas preguntas. Entonces, mira que hay un esquema, que no necesariamente es como un cuadro sinóptico, un mapa conceptual o un mapa de ideas, pero ahí ya esquematizado algo. Debo responder a esta, a esta, a esta, a esta y a esta pregunta para que realmente mi texto quede bien logrado. Entonces, mira que ahí hay un esquema, ¿cierto? Un esquema mental que ya se tiene, o si lo escribes, entonces ya se tiene claro cuáles son las exigencias de ese texto y cómo debo responder entonces a esa exigencia para que mi texto sea un texto logrado. A eso, digamos, es más este asunto de esquematizar, así sea de una manera mental, ese texto que yo voy a construir, que está, digamos, mucho de lado con la planificación. Cuéntenme, ¿dudas? Muchas gracias, Andrea. No, con muchísimo gusto. Para hacer un ejercicio, que les quiero proponer un ejercicio de escritura, yo hablo mucho, entonces, para Pero no... hablar muy rico, hablar muy rico. Bueno, menos mal.
para no perdernos pues como en el ejercicio que también tenía presupuestado para trabajar con ustedes. ¿Quién conoce las instrucciones de Cortázar? A ver. No. No, alguno que haya Instrucciones para llorar, leído. profe. Sí, por ejemplo, para llorar, para dar cuerda Para a un bajar una reloj, escalera. para bajar una escalera. Cortázar es una maravilla, a mí me encanta, la verdad, ¿cierto? Cortázar es una maravilla. Entonces, hay unas instrucciones para los que ya lo conocen, pues entonces es el momento de degustarse nuevamente. Y para los que no, para conocer un escritor que planteó, o sea, hizo una ruptura, ¿cierto? Hay unos escritores que son esos escritores del boom latinoamericano, Cortázar, García Márquez, se me fue el peruano, si me ayudan de pronto, Vargas Vargas Llosa. Llosa, exacto. En México se me fueron, ¿sí? ¿Cómo se me Juan van? Rulfo. Sí, y El otro de los más cuentos Carlos cortos. Fuentes. Carlos Fuentes. Carlos Fuentes. ¿cierto? Andrea, Hola. Quiroga, de cuentos cortos, ¿es Quiroga o quién me corregís? Quiroga, sí, también. Todos esos escritores, ¿cierto? Que son escritores del boom latinoamericano, rompen con toda esa estructura tradicional. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a ver a Dostoyevsky, si vamos a leer Crimen y Castigo de Dostoyevsky, o vamos a leer La muerte de Iván Ilich de León Tolstoy, vamos a encontrar una estructura tradicional, o si nos vamos a leer El Quijote, ¿cierto? Vamos a encontrar una estructura tradicional, una estructura lineal de esa narrativa. ¿Qué hacen estos escritores del boom latinoamericano? No, es que Latinoamérica se tiene que contar de otra manera. Hay otras maneras de contar a Latinoamérica, rompen con todo eso tradicional y plantean otras formas narrativas. Por ejemplo, Cortázar con Rayuela, que es, bueno, Rayuela, la golosa, ¿cierto? Que jugamos nosotros, ¿cierto? Yo creo que todos ustedes jugaron golosa, ¿cierto? Que es un libro que permite diferentes lecturas, si es desde el inicio al final, o leo el capítulo 8, el 15, el 13. Entonces estos escritores juegan mucho con eso. Y Cortázar, por ejemplo, cuando descubrió los palíndromos, aquellas palabras que se leen igual de derecha a izquierda que izquierda a derecha, como reconocer, como hay un palíndromo que siempre me acuerdo que es Anita Lava Latina, cópienlo ahí y miren que se lee igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. Se los voy a poner acá, que son estos famosos palíndromos. Léanlo y verá de derecha a izquierda que se lee igual, ¿cierto? Entonces esto por ejemplo, para Cortázar fue una cosa que, wow, lo descrestó. Esos juegos del lenguaje o los anagramas, ¿cierto? Fueron cosas que a él lo motivaron a la escritura. Y él tiene unas instrucciones para llorar, para bajar una escalera, para dar cuerda a un reloj. Y esas instrucciones, ¿cierto? Un texto instructivo, una cosa tan formal, algo tan básico como llorar, lo convierte en algo literario, si se quiere lo convierte en algo poético y plantea unas instrucciones. Vamos entonces a leer esas instrucciones para llorar. Entonces nos dice, dejando de lado los motivos, atengámonos a la manera correcta de llorar, entendiendo por esto un llanto que no ingrese en el escándalo, ni que insulte a la sonrisa con su paralela y torpe semejanza. El llanto medio u ordinario consiste en una contracción general del rostro y un sonido espasmódico acompañado de lágrimas y mocos. Estos últimos al final, pues el llanto se acaba en el momento en que uno se suena enérgicamente. Para llorar, dirija la imaginación hacia usted mismo. Y si esto le resulta imposible por haber contraído el hábito de creer en el mundo exterior, piensa en un pato cubierto de hormigas o en esos golfos del estrecho de Magallanes en los que no entra nadie nunca. Llegado al llanto, se tapará con decoro el rostro usando ambas manos con la palma hacia adentro. Los niños llorarán con la manga del saco contra la cara y de preferencia en un rincón del cuarto. Duración media del llanto, 3 minutos. ¿Cómo les parecen esas instrucciones para llorar? Excelente, yo no la conocía. Son muy bonitas y las otras también, por ejemplo, la de bajar una escalera, de cómo tenemos que poner el pie, cuánto debe medir el eslabón. Sí, Andrea, el texto se llama Instrucciones, el de Cortázar, así.
Estas El que- instrucciones para llorar que está en el libro de Cronopios, ay, me ayudan ustedes ahí, Cronopios y Famas, está dentro de este libro de Cronopios y Famas, se me olvida bien el título correcto, pero los encuentran, instrucciones para llorar, instrucciones para subir una escalera, instrucciones Ujú. para dar cuerda a un reloj. Sí, no, pensé que había algún texto de él aquí llamado así, instrucciones, pues ahí Ah, estaban no, todas. no, no. No, están Pertenecen a un separadas. libro, pertenecen a un libro, pero Ujú, miren qué bonito, o sea, algo ujú, tan básico, no, pues algo tan simple como ujú. el llanto, ¿cierto? Como llorar, historias de cronopios y de famas. Gracias, Juliana. Así se llama el libro y ahí dentro de ese libro están las instrucciones. Entonces, miren algo tan sencillo. Entonces uno va a decir, voy a escribir del llanto y voy a hacer unas instrucciones. Entonces, de pronto algunas personas lo harán como un manual, ¿cierto? Como instrucciones para, no sé, para cargar el celular o bueno, de una manera pues muy, muy simple. Pero entonces miren acá como algo tan cotidiano, como lo hace de una manera poética, ¿cierto? ¿Qué es lo que le permite, por ejemplo, a Cortázar hacerlo así y no hacerlo como un manual? ¿Qué creen ustedes que Cortázar tenga, cierto, en su haber, que no escribió unas instrucciones para llorar como un texto instructivo, como una receta de cocina, sino que lo escribió de esta manera? ¿Qué creen ustedes que él tiene, poseía, pues porque ya no está, para escribirlo? Pues yo no sé, Andrea, pero me imagino, ¿sí? Porque vos sabes que la cosa del arte es una cosa muy, es un misterio, pero yo me imagino mucha imaginación, muy berriondo, ser capaz de ver lo que nadie ve, por decir, todo el mundo ve que la gente llora, pero ese man es capaz de tener un ojo, una sensibilidad y sobre todo pues esa manera de nombrar las cosas, darle un cuento, otro sentido, otra posibilidad que nadie se imagina. Cuando uno lo lee y dice, pucha, yo he pensado en eso, pero no soy capaz de escribirlo. Exactamente. Sí. Aquí nos dicen Mm, capacidad de ver detalles, mm. lo que no pasa desapercibido, inspiración, sensibilidad, composición, pero también tiene algo, lecturas. Claro, claro, ha Cortázar leído, claro. había leído Mm. mucho, ¿cierto? Primero, Entonces, claro. todo ese acervo cultural, toda esa enciclopedia cultural también, digamos, se hace evidente en el proceso de composición. A quienes les guste la poesía harán composiciones mucho más poéticas, a quien le guste el terror entonces se irá como por textos tipo Edgar Allan Poe, al que le guste un poco más lo serio se irá desde una reflexión argumentativa, ¿cierto? Entonces, nuestras lecturas hablan de nuestra escritura. O sea, nuestra carta de presentación realmente en muchas ocasiones, cuando escribimos, es lo que leemos, porque realmente ahí se ponen en juego eso. Por ejemplo, una persona que utilice muchas figuras literarias, muchas metáforas, muchas hipérboles, ¿cierto? Es una persona, es que conoce, y no ni siquiera que lo conoce porque se lo estudió y se lo aprendió, lo conoce porque lo leyó. Entonces, nuestras lecturas se ponen en juego en la escritura, ¿cierto? Por eso entonces, es que escribe tan bonito, ¿cómo hará? Lo más probable es que sea una persona que lee, es una Tuvo que persona haber que lea leído. mucho. ¿Cómo? Tuvo que haber leído, claro. Exactamente. Ahora, Permiso, ustedes, sí, hola. de lo que en instrucciones para llorar y para subir una escalera, yo siento que Cortázar llora y sube las escaleras con cada lector, pues en esas descripciones. Me parece maravilloso. Tan Gracias. bonito, ¿no? Qué cosa más bella, ¿cierto? Que uno Sí, escriba esto y se imagine a sus lectores en esa sí. posición, ¿cierto? En esa Él se posición. pone en los zapatos de cada lector. Súper bonito ese asunto. Ahora les voy a proponer un ejercicio. Bueno, yo tenía un montón de cosas, pero bueno, vamos a por lo menos hacer este ejercicio. Les voy a proponer un ejercicio muy chévere. Ustedes van a hacer unas instrucciones. ¿Cuál es la que ustedes quieran? Que ya les voy a compartir el enlace. Entonces, ustedes van a desbordar toda esa creatividad, perdón, que tienen y van a hacer unas instrucciones. Ya les voy a compartir aquí el enlace
Y ustedes van a elegir, esperen un momentico, compartir, copiar por acá. Y cierro aquí. Entonces van a entrar a este Padlet, van a entrar por acá. Van a entrar por acá, por favor, a este Padlet. No se preocupen por la autoría, ¿cierto? Como que, ay, no, yo no quiero que aparezca ahí mi texto, tal cosa. No, porque igual aquí, si están logueados en el Padlet, sí les aparece, ¿cierto? Si tienen sesiones iniciadas en Padlet. Si no, aparece como anónimo. Entonces no se vayan como a coartar de poder compartir esos textos. ¿Qué vamos a hacer? Nos dice, elige una instrucción. Yo pongo esta camarita por acá. Elige una instrucción que desees y construye tu texto con un toque literario o poético. Ustedes van a elegir. Por ejemplo, Ana Cristina dice, yo quiero instrucciones para soñar. O John Mario dice, yo quiero instrucciones para matar una mosca. O Alejandro dice, yo quiero instrucciones para enamorarse. ¿Cierto? Y entonces la que eligen van a escribir esas instrucciones. Listo. Si quieren, lo hacen primero pues a mano o lo hacen ahí si tienen, digamos, el compu en un texto de Word. Nos vamos a tomar, bueno, antes de decirles cuánto nos vamos a tomar, eligen la instrucción que quieran, ¿cierto? Eligen la instrucción que quieran allí. Bueno, por aquí, si quieren proponer, bienvenido sea. Yo propuse pues Perdón, estas. perdón, ¿puede volver a montar el link? Es que se me Sí, sí, salí y cuando volví a entrar ya había pasado. Claro que sí. Yo aquí tengo unas, Alejandro, no tienen que ser estas. Yo aquí tengo unas sugeridas, ¿cierto? Tengo unas sugeridas que miren que son cosas muy cotidianas. Pero si ustedes dicen, no, yo quiero instrucciones para contar un chisme, por ejemplo, o instrucciones para mentir, listo, perfecto. Lo importante, ¿qué es? Lo importante es que ustedes escriban. Y que escriban no como la receta de cocina, entonces instrucciones para matar una mosca, primero vaya por el matamoscas, segundo fije la atención en la mosca, tercero mate la mosca. La idea es que así como Cortázar lo utilicemos de una manera poética, de una manera literaria, no sé, que desbordemos esa creatividad en estas instrucciones. Entonces, si quieren, nos tomamos ¿cuánto creen? 10 minuticos. Yo creo que me pasé un poquito, ya Miguel me dice. Ya Miguel me va diciendo el tiempo. André, no, pues si los asistentes están de acuerdo, podemos Déjanos seguir el con la... pastelito ahí en la Chévere. pantalla, Andrea, Hágale. a pastelear. Entonces, yo creo que 10 minuticos que nos tomemos como para ir escribiendo. Entonces, vamos ahí escribiendo nuestras instrucciones y así vamos soltando un poco la mano. Lo que yo les decía ahorita es que a veces, digamos, como que tenemos un bloqueo en la escritura, no porque no sepamos escribir, sino porque no tenemos el motivo, ¿cierto? No nos han dado el motivo de la escritura, ya sea desde lo emotivo a nivel interno o desde lo externo con una imagen o, por ejemplo, con algo como una instrucción. Entonces vamos a ver cómo desbordan toda esa creatividad allí. Bueno, veo que por acá están escribiendo unas cosas chéveres. Vamos ahí escribiendo mientras yo voy tomando agüita. Como les decía ahorita, la idea es que participemos, que nos animemos a escribir, que de pronto no queremos que aparezca ahí, aparece, miren que anónimo, entonces no importa, ¿cierto? No importa ese asunto, lo importante es que escribamos, que nos animemos pues como a hacer este proceso, porque yo les puedo hablar pues como de muchas cosas y ya tengan en cuenta esto, tengan en cuenta lo otro, pero pues a escribir se aprende escribiendo y a leer se aprende leyendo. No hay otra manera más efectiva de hacerlo.
Jonathan, claro que sí. Maravilloso. Allá, Andrea, ¿Cuál elige usted? Cuénteme. enamorarse. Ah, Y ahí mucha. tiene que ser muy poético, pues. Vamos O a muy, ver toda esa... o muy enamorado. Sí, por eso es muy, muy poético porque está muy enamorado. Entonces, ahí hay mucha fuente de inspiración. Sí, me encanta mucho trabajar el tema, sobre todo porque por la música, la poesía, el tema del amor desde lo racional, el discurso, las novelas, la música de Entonces, plancha. ay, esperen, yo conecto un momentico esto por acá. Le voy a sugerir un texto que a mí me parece maravilloso y para los que lo han leído también creo que... Ay, el link ya lo paso nuevamente. Para los que lo han leído creo que van a coincidir conmigo. En los diálogos de Platón, hay un diálogo que se llama El banquete o del amor. Entonces explican, por ejemplo, ustedes no se han puesto a pensar por qué dicen que la media naranja, entonces, ay, que es que hay que encontrar la media naranja y todo ese tipo de cosas. Por ejemplo, en el banquete o del amor de Platón, hay unas reflexiones frente a eso, frente a los complementos, cómo nosotros buscamos como complementarnos. Y bueno, hay otros asuntos, pero ese diálogo de Platón es una cosa bellísima. A mí me parece bellísimo ese diálogo del banquete o del amor. Es una cosa muy bonita. Entonces se los recomiendo y se lo recomiendo a usted que le gusta tanto el amor. Muchas ¿Cierto, Sandra, gracias. cierto, Sandra, que ese texto, ese diálogo es de los más bonitos? Yo recuerdo mucho eso y recuerdo mucho el de el cratilo del lenguaje, de cómo se nombran las cosas, porque esto se llama mesa, porque esto se llama libro, porque esto se llama silla. Entonces, ese del cratilo del lenguaje como para entender de dónde vienen las palabras y por qué las nombraron por un consenso, también es muy chévere. Pero ese del banquete es una cosa bellísima, es una cosa súper bonita. Ahí se los recomiendo y son corticos. Son corticos para que se acerquen a la lectura de sus textos. Bueno, yo creo que podemos ir leyendo Perdón, algunos. profe, ¿el cratilo de qué? De las palabras, ¿cómo? Ah, no, ese de dónde vienen las palabras que nos habla del concepto, lo voy a copiar acá. Listo. Cratilo o del lenguaje. Y es muy chévere porque nos dice cratilo o del lenguaje. ¿Ve eso? Porque no sé por qué. Ah, esperen un momentico. Ese, ve, es que me la pone, ¿será que me estoy equivocando? Me la pone acá. Ese, por ejemplo, es muy chévere porque nos dice, ay, creo que se llaman legisladores, no, es que no me acuerdo, lo leí por allá como en 2008. Que ahí creo que son la figura de legisladores que se juntaron y decidieron, por ciertas características que tenían las cosas, cómo debería nombrarse, porque es una silla, ¿cierto? Y recuerden que también se dice que lo que no se nombra no existe, aunque obviamente nosotros decimos, bueno, que hay cosas que sí, pero digamos, un poco desde la lingüística se plantea el hecho de que lo que no se nombra no existe. Entonces, allí en el cratilo del lenguaje, esos diálogos de Platón, nos cuentan un poco cómo fue que se originó el lenguaje, se originaron las palabras. Por acá, Ana nos va a contar algo. Ah, no, Andrea, qué pena. Es que no veía que se estuviera subiendo lo que yo estaba escribiendo, entonces. Listo, dale. Las instrucciones para no enamorarte. Ah, lo contrario. Y eso. Está ¿Por qué bien, tan eso está negativa? bien. Bueno, también instrucciones para no enamorarse. Chévere. Eso le puede ayudar a muchas personas. Eso también es otra forma de enamorarse. Sí, de reevaluar el amor.
Yo por aquí voy a leer algunas y me dicen si las terminaron o no, porque de pronto me pongo a leer y no lo han terminado. Entonces, por ejemplo, por acá nos dicen instrucciones para cortarse el pelo. Pero no, yo creo que esa no la han terminado porque parecía una coma. Instrucciones para no enamorarse. Esta es la de Ana. ¿Y ya lo terminaste para leerla? No, ese no es el mío. ¿Ese no es el- Alguien pensó igual que yo. No. Ah, mira, ahí tienen puntos de encuentro. Instrucciones para no enamorarse. Su forma de enamorarse es diferente a la de su pareja, a la de su compañero o compañera de trabajo. Si usted se enamora con la lluvia como intermediaria de un extraño en el transporte público, durante un incómodo silencio de ascensor o de cualquier otra manera ranciamente fugaz, estas instrucciones son para usted. ¿Qué nota? Primero, se empieza a sentir atracción porque lo van a volver a ver en su vida. Porque no la va a volver a ver en su vida. Imagine suavemente su aliento alienígena invitándole a tomar un té. Segundo, si su cabello se mueve de forma que le incita a sonreír y el primer paso no funcionó, le invito a buscar el espejo más cercano para descubrir que no hay nadie más sutil que usted y ninguna belleza más efímera que la de él o la susodicha. Tercero, si ninguno de los pasos anteriores funciona, como último recurso, solicite un trasplante de corazón en su hospital más cercano. Muy chévere, ¿no les parece? Sí, bueno, muy bueno. Yo saqué Cierto. instrucciones para aburrirse. Para aburrirse. Está muy bueno. Sí, está muy chévere. Vamos a ver, instrucciones para suspirar. Tenga en cuenta que es más cotidiano de lo que parece, pero te da un aliento. Ah, pero este no han terminado, ¿cierto? No, ahí hay una coma. Voy a ir con el otro, con este de instrucciones para aburrirse, porque creo que ahí no han terminado. Instrucciones para aburrirse. Y hay un punto, entonces me imagino que sí. Debe usted, en primer lugar, estar dispuesto a perder el tiempo. Este requisito definirá su estado de ánimo. Cuando el ánimo esté en el momento apropiado, no haga nada. Piense a su vez que en este momento debería estar realizando una acción que podría considerar de importancia y que realizarlo, como se me van moviendo, lo pondría usted en una posición de gozo. En este momento, es en este momento que deberá tener la fuerza de voluntad y evitar realizar la acción. Conserve este estado el máximo tiempo posible y podrá estar en el estado requerido para aburrirse. Instrucciones para seguir instrucciones. Vamos a mirar. Vea, instrucciones para seguir instrucciones. Primero, se necesita un espacio óptimo. Puede ser Venus y Apolo. Recuerden que no hay género para seguir órdenes. Segundo, materiales, pues ninguna mente funciona sin cuerpo. Deposite su carne a la hora de seguir órdenes. Tercero, guarde silencio, grite si es necesario, pero en silencio. Solo su mente es óptima para seguir instrucciones. Cualquier loro cacarea palabras. Cuarto, busque a quien le ordene. Nadie sigue instrucciones sin manual ni instructor. Si es necesario, sea su propio instructor. Quinto, no siga estas instrucciones. Ah, eso está muy chévere. No, aquí me podría quedar toda la tarde leyendo estas instrucciones para no... Ah, bueno, bueno, Ese es el mío. Instrucción, ¿y ya lo terminaste? Sí, ya lo Ah, había listo. terminado. Instrucciones para no enamorarse. Si alguna vez has sentido mariposas en su estómago, estoy segura que estas instrucciones serán completamente útiles para usted. Es necesario que primero se mire en el espejo. Luego damos una rienda suelta a hablar con nosotros mismos, sin tapujos, pero hay que poner especial énfasis en recortar las consecuencias que trajeron esas mariposas que alguna vez sintió. Este ejercicio traerá un poco de esa sustancia salada que en ocasiones suele salir de los ojos. Ay, qué bonito. Luego de esto, será necesario que sacuda su cuerpo, mueva la cabeza y vaya por una cerveza muy fría. Este es un paso fundamental, pues la cerveza es el elemento fundamental para que su corazón se vuelva de hielo. Para poder conservar el efecto es necesario que de manera frecuente lea el texto con un lenguaje elegante y sofisticado. Así aumentará su costumbre a este lenguaje y tendrá el efecto de encontrar pocas personas de su agrado. Si alguna persona vuelve a sentir las mariposas, repita el procedimiento. Ahí está muy tajante.
frente a ese asunto? Yo veo aquí unas cosas muy a nivel emotivo. Hay unas, resguardarse de la lluvia. Vamos a leer esto. Instrucciones para resguardarse de la lluvia. Se oscureció el cielo, el viento sopla más fuerte, el día se pinta de gris. Señales señales de que el agua nos va. Sí, ay, se me perdió. Ay, se me volvió a perder. Señales de que el agua nos va siguiendo el rastro. La mirada recorre el paisaje en búsqueda de un sitio para refugiarse. Camine directo al lugar seguro. Abríguese a sí mismo con sus brazos para no perder calor y la seguridad del propio abrazo. Finalmente, active su olfato para que una bebida calentita lo llame. Muy bien. Miren que hay, yo creo que ya, Miguel, ¿cierto que me estoy extendiendo? Cuéntame. Excelentes producciones. Yo creo que estamos disfrutando todos del taller, entonces. Bueno, Dale, porque, pues sí. bueno, ya como para ir pues finalizando, sería pues como perfecto leerlas todas, pero bueno, aquí estamos también pues como con el tiempo de ustedes en el taller, pero entonces el Padlet les queda ahí abierto para que lean el de los compañeros y yo para leer los otros también, que me queda a mí guardado. Me queda guardado para yo leerlo y para que ustedes lean los de los compañeros que asistieron al taller, porque miren que hay cosas muy chéveres y cosas pues que yo no, que para soltar, que no la propuse, para dar la mano. Miren que hay unas cosas muy bonitas y sé que si leemos vamos a leer unas cosas muy poéticas y muy chéveres. Entonces, miren ustedes que quizás en ocasiones plantearían como que, ay no, yo no soy capaz de escribir, a mí no se me ocurre nada. Miren las cosas tan chéveres que hicieron. Maravilloso me parece este asunto. Y, Andrea. Hola. Yo quiero que, pues, antes de que nos despidamos, yo tengo algo así que me rebota y es una norma que no está en ningún libro. Mira que este taller contigo, por ti, nos hiciste escribir, nos animaste. O sea, hay una actitud del profesor o del otro, o de uno mismo, que es, dese confianza, denme confianza, equivóquese, arriérguese, usted puede, usted tiene, o sea, es como tú o yo, o no sé, uno mismo o el escritor, si no permites esa confianza, no hubiéramos producido tanta belleza, porque para mí eso aparentemente esos textos tan corticos, breves y que aparentemente, eso para mí es una producción espectacular. O sea, si no hubieras primero dado ese espacio de tu seducción, tu forma de hablar, el permiso para equivocarnos, tu voz, todo eso, no era posible, no hubiera sido posible esa experiencia y esa producción. Eso está en los libros. Pues muchísimas gracias pues por esas apreciaciones, pero ese era el objetivo, ¿cierto? El objetivo primordial era que ustedes escribieran. O sea, un taller de escritura ay, nos podemos quedar toda la tarde, hacer otro taller y otro, o sea, porque realmente hay mucho de qué hablar, pero la verdad, la intención con el taller era que escribieran. Y miren que primero crearon la historia con el juego de dados, ya crearon las instrucciones. Entonces el objetivo era eso, soltar la mano, porque a veces es unos bloqueos, ¿cierto? O una resistencia propia por el miedo a Andrea, equivocarse. sí. Y el miedo a equivocarse no Soltar la debe mano estar. y la imaginación, o sea, y esa capacidad, llámese, pues, de darnos esa posibilidad. Entonces, por ejemplo, a mí me rebota esto. Por ejemplo, si nos quedamos aquí, interminable. Por eso yo soy muy en ese parafraseo, esta historia continuará, ¿cierto? Pues, Y de seguro sí. Este texto puede continuar y ampliarlo. Yo, por ejemplo, escribí en el borrador a mano, porque me da dificultad escribirlo en computador o digitarlo. Entonces yo dejo ese borrador y después lo amplío, lo corrijo, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, y la otra, el rebote es que, mira que es posible escribir. 1000 maneras de escribir, 1000 maneras de leer, 1000 maneras de amar, 1000 maneras de morir.
Claro, es que es tener los motivos, ¿cierto? Y yo quería el día de hoy que ustedes hallaran los motivos para escribir. Y miren que escribimos a partir, o más bien escribieron ustedes desde lo cotidiano, desde lo simple, desde lo sencillo. Y miren que eso cotidiano, simple y sencillo se puede complejizar, ¿cierto? Con unas palabras, con unas expresiones, con unos sentidos poéticos o unos sentidos literarios. Antes de finalizar, yo les quiero compartir dos citas que son muy importantes dentro de este proceso de composición, que insistí mucho en la primera, pues desde el inicio. Pasamos de la consideración de escribir como producto a la de escribir como proceso. Y en ese sentido, en ese proceso hay que alimentarlo, ¿cierto? Un proceso lo tiene que alimentar. Entonces, no escribir simplemente para entregar algo, sino escribir desde pensarse las estrategias, pensarse el texto, planificarlo, nutrirlo, alimentarlo, modificarlo. Entonces, ese asunto de la escritura como proceso y de que es un proceso complejo. Nos dice aquí otra de Humberto Eco que parece muy chévere, dice, cuando el autor nos dice que ha trabajado impulsado por el reto de la inspiración, miente. Y Casani plantea que cuando nos dicen que él plantea la expresión escribir a chorro, ¿cierto? Entonces él dice, no, es que la inspiración, sí, la creatividad es importante, todo eso es importante, pero este asunto de pensarse la escritura, de planificarla y de nutrirla, también es fundamental. Y hay escritores que escriben a chorros, pero que de pronto a veces no se hacen, no ganan claridad, ¿cierto? Que son Sí. complejos, Andrea, como otros sí. que, sí. Me disculpa, me rebotaste esta recuerdo de Becker. Tiene que haber inspiración y razón. Llámese experiencia, estudio, o sea, ejercicio y pues no puede haber nada así como tan separado, ¿cierto? Entonces, ahí esas dos frases me recuerdan a esa de Becker. Inspiración y razón a la hora del arte o la escritura, etc. Exacto, es que tiene que ser mediada por eso, o sea, una escritura mediada por el pensamiento, ¿cierto? Así Claro. sea una escritura simple y sencilla, pero una escritura mediada por el pensamiento, la inspiración, sí, claro, porque a mí me inspira una imagen, me inspira un sentimiento, pero que esa inspiración, cuando yo estoy escribiendo, esté mediada, ¿cierto? Esté mediada por la razón o más bien esté mediada por el pensamiento. Y esa mediación del pensamiento es lo que nos hace y lo que nos, digamos, hace énfasis Casani con ese proceso de composición. El proceso de composición es un ejercicio escritural mediado por el pensamiento o, si se quiere, mediado por la razón.